La lectura bíblica lo tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 56. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 56. Y nos dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Palabra de Dios. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, estamos en una guerra. Sí, Señor. Una guerra que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, espirituales de maldad de las regiones celestes. Una guerra que se libra en esta tierra y una guerra que se libra en nuestra mente. Y tenemos que estar de un solo lado, Sí, Señor. del lado del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y tenemos que usar las armas de la verdad, no del engaño ni de la mentira. Que podamos tener claro que tú nos has dado una misión en esta guerra. Y esa misión es de predicar tu palabra. Esa misión es la de señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ayúdanos a tener tal comunión contigo para que tu Santo Espíritu descienda y nos dé espíritu de discernimiento. Amén, amén. De discernir lo que es la verdad de la mentira, como poder diferenciar un ratón de un elefante. Para eso ayúdanos a que también el Espíritu Santo nos muestre los errores que tenemos en nuestro corazón, la mugre y la cizaña que hay que sacar de nuestro corazón para que la luz pueda entrar en cada habitación de nuestra alma. Bendice este mensaje en tu gran amor y misericordia. Líbranos de todo preconcepto que tengamos y ayúdanos a escuchar tu voz. Amén. Por Padre. Jesús lo suplicamos. Amén. 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 Bienvenida Daniela Mendoza también, hermanita Diana, bienvenida, ¿no? El título del tema, ¿no? Predica la palabra, ¿no? Predica la palabra. Y está basado, yo les dije que los 99% de los temas los preparo yo, ¿no? Pero este está basado en un artículo de una revista adventista del 4 de abril, que resumía todo lo que tenía dentro de mi cabeza, ¿no? Y ahí le hice ajustes, le hice retoques, ¿no? El artículo tiene el nombre que dice, estoy harto de recibir falsas noticias. Miren qué título, ¿no? Estoy harto de recibir falsas noticias. Y usted ve cuando hay campañas electorales, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Falsas noticias. Y enemigo Dios tiene el plan, ¿no? De que discutamos por esas falsas noticias, que nos distraigamos de nuestra preparación para entrar en el reino de los cielos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de qué decimos y qué transmitimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy es sábado. Un día como hoy, Jesús estaba reposando en la tumba. Ahí nadie ya lo podía acusar ni molestar. Fue maltratado, pasó de todo, ¿no? Y muchas cosas pasaron por las falsas noticias que se daban y se decían de él. Pero Dios se defiende solo. Y él dejó el primer día de la semana muy temprano, ni había amanecido, dejó la tumba vacía, ¿no? Y ahí rompió casi todas las falsas noticias, ¿no? Dios no se goza, hermano, de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Y nosotros, si mentimos, nos desacreditamos. Exacto. Si nosotros pasamos una falsa noticia, no solo nos desacreditamos como personas que damos a entender que no tenemos un juicio claro de lo que está bien, de lo que está mal, sino desacreditamos la iglesia a la cual pertenecemos como cristianos. Y como cristianos, si divulgamos falsas noticias, desacreditamos a Dios. Y estamos cumpliendo los planes del enemigo de Dios en vez de los planes de Dios. Por eso Proverbios 25:18 nos dice, martirio
y cuchillo y saeta aguda, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Mm? Y todo ser humano que está en necesidad, nuestro prójimo, todo ser humano, ¿no? El falso testimonio está dentro de los 10 mandamientos de lo que no se debe hacer. O sea, fue escrito con el dedo de Dios, ¿no? Porque es algo que daña, que arruina a las personas. Les dije que es el plan del diablo distraernos de nuestra preparación. Y a veces, hermanitos, buenísimos, de un corazón maravilloso, a veces mandan una noticia, mire, esto que salió, Trump firmó, y aparece con un libro blanco ahí, abierto así, con la pluma, que va a poner la ley dominical. ¿Saben cuántas noticias falsas salieron con la foto de Trump con esa pluma ahí, no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos. En el mundo se llaman estas cosas bulos en español. ¿M? Se le puede decir rumorología. Ustedes hay muchas noticias, prestan atención, dice, parecería, dicen. O sea, son todas mentiras, pero para que no digan que mintieron, dijimos parecería, no dije qué es. Dicen, no dije que es así, ¿no? O sea, utilizan así condicionales para transmitir cosas que no son. Un trascendido. Ah, no dijimos que esto es real, dijimos que un trascendido. Tantas cosas pueden trascender. Entonces, tratan de agarrar a la gente, a veces con titulares que llaman la atención, y usted hace el clic en el anuncio, y resulta que el anuncio, si usted lo lee bien, no es lo que el titular dice. Si lo lee bien, no es lo que el titular dice, pero usted mezcla luego lo que leyó en el anuncio más el titular. Y entonces mezcla la verdad con la mentira, ¿no? También le dicen fake news, ¿m? O deep fake, fraude, desinformación, manipulación informativa, leyendas urbanas, posverdad, y todos son sinónimos de la palabra mentira. ¿M? Y dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. A veces en la iglesia miramos al borracho, miramos al adúltero, miramos al que quebranta el sábado. Ah, no, pero el mentiroso y el que anda sembrando cualquier cosa, ese la pasa bien. Pero Dios sí lo mira. Dios sí lo mira. Y no la va a pasar bien si no se arrepiente y no cambia. ¿Mm? No, porque la ignorancia voluntaria, Dios no la perdona. La ignorancia voluntaria, Dios no la perdona, ¿no? Piensen, hermanos, apreciados cristianos, sea de la iglesia que usted sea, que si somos la iglesia de Cristo tenemos que reflejar a Jesús. Tenemos que ser un espejo que refleje a Jesús, un espejo que refleja a Jesús. Y un espejo no es lo mismo que un espejismo. No es lo mismo. Es cierto. Y esto no lo encontré en ninguna revista, esto lo saqué de la cabeza, ¿no? Un espejo no es lo mismo que un espejismo. El espejismo te va a ofrecer algo que no es, que no está. Y a veces nuestra vida puede ser un espejismo y la gente puede buscar agua y lo único que encuentra es sequedad, ¿no? Pero de eso Jesús dijo, ¿no? En San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva desde su interior, ¿no? En cambio, si somos secos, vamos a hacer creer una cosa que no somos. ¿Mm? En Internet hay muchos robots, mandan emails a uno, a otro, mensaje de texto con noticias falsas. Se usa el Photoshop para retocar imágenes. Hay muchas herramientas, ¿no? Hay demasiadas mentiras. Y lo interesante es que las mentiras corren rápido, como agua sin control en pendiente. Llegan más lejos que nunca y son disponibles más que nunca. Hoy día usted va a un supermercado y falta ciertas comidas, pero mentiras en este mundo no faltan y sobran. Y lo interesante es que la mentira camina más rápido que la verdad y en forma más amplia que la verdad. O sea, corre más rápido, ¿no? Y las mentiras, la tendencia de la gente es no a revisar la noticia que llega. Llega una noticia y no la reviso, la paso así porque se me ocurre, ¿no?
pero hay que revisar lo que uno recibe. Algunos piensan que yo soy exagerado, ¿no? Que, cualquier noticia que llegue ya está desconfiando. Hermanos, un presidente de la nación, supongamos Estados Unidos, un presidente de la nación como el presidente de Estados Unidos, sea el que sea el presidente, ¿puede darse el privilegio de transmitir noticias falsas? ¿Cómo queda su reputación? ¿Cómo queda la reputación de su gobierno? Porque las mentiras al final al cabo tienen patas cortas y algunos se va a dar cuenta y después se lo van a usar en las elecciones, lo que uno dijo y lo que uno hizo, ¿o no? ¿Y nosotros qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Carpinteros, pastor, electricista, albañil, ama de casa? Sí, pero somos más, somos hijos del Dios vivo, somos hijos del Señor de señores y Rey de reyes. Entonces es importante ver qué decimos y qué compartimos, porque tenemos una obligación. La gente no nos va a ver como carpinteros, como mecánicos, como lo que sea, nos va a ver como hijos de Dios y nos van a criticar al Dios en quien creemos, según lo que decimos y según lo que compartimos. Si un presidente de una nación se tiene que cuidar, ¿cuántos más nosotros? No menos que él, sino más que él. Porque el presidente es de un reino de este mundo y Jesús, su reino no es de este mundo, abarca todo el universo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautelosos. Los rumores, ¿no? Si un rumor es verdadero, generalmente en 2 horas la gente se da cuenta que es verdadero. Si un rumor es falso, tarda 14 horas en darse cuenta a alguien que eso es falso. Los rumores falsos son como el coronavirus. Llegan, te engañan, se te meten dentro tuyo, se multiplican en forma rápida, se expanden, difícil de matarlo, ¿no? Y cada vez se va esparciendo más. Así son los rumores falsos. Un ejemplo, vayamos al jardín del Edén. El diablo le dijo a la mujer, no vas a morir, no vas a morir. No, Dios le dijo, vas a morir. Si tocas y comes, mueres. Pero el diablo dijo, no. Y hoy día en las grandes iglesias no dicen, la muerte es como el gusano que después se convierte en mariposa. La Biblia dice que la muerte es muerte. Y la esperanza del cristiano está en la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 dice que si no creemos en la resurrección, que estamos muertos, no tenemos esperanza, no tenemos nada. No habla de que tú te mueres, vas al cielo, flotas por ahí. No, eso es todo un gran negocio para tapar la idolatría. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Él sí murió y él sí resucitó y él va a descender del cielo a buscar a sus hijos. O sea, esa gran mentira que la muerte es vida, la inventó el diablo y la gente la cree. Pero esa gran mentira en la Biblia no está. La Biblia habla que el muerto está muerto y la esperanza está en la resurrección de los muertos. Está Moisés, que murió y resucitó y se lo llevó al cielo. Está Elías, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Está Enoc, séptimo de Adán, que fue llevado al cielo. Y están las primicias, que el Nuevo Testamento nos presenta, que son santos que dormían, dice, dormían en el polvo de la tierra, y después de la resurrección de Cristo resucitaron también y aparecieron a muchos, las primicias, que no sabemos ni quiénes son, pero están ahí. Pero el resto duerme con la esperanza de la resurrección. Jesús dijo que algunos tendrán resurrección de vida y otros resurrección de condenación, ¿no? El pastor Pastor Yeuri Ferreira estuvo hablando del milenio en Apocalipsis 21, muy interesante. Pueden ver, hace 2 días atrás estuvo hablando de eso, ¿no? Ahora, hay un estudio en España de fake news, a ver si los puedo pegar el enlace, se los voy a pegar aquí. Yo estoy manejando la computadora aquí con esto y ya les pongo en el diálogo. Ahí les doy la fuente de un estudio que dice que el 60% de los españoles creen que saben detectar noticias falsas, ¿no?
El 60%, a ver, espere, ahí, 60% piensa que sabe detectar noticias falsas. 6 dedos de una mano, para hacerlo fácil. Pero solamente el 14% lo hace. O sea, de los que hay un 40% que dice, yo no me doy cuenta, yo no me doy cuenta. Hay un 40% que dice que no se da cuenta. Hay un 60% que cree que se da cuenta. Pero ese 60% que cree que se da cuenta, solo un 14% se da cuenta. Solo un 14% se da cuenta, ¿no? Si está por ahí Alberto, ya lo acabo de poner como amigo, refresque su pantalla y va a aparecer el mensaje. Si alguien está al lado de Alberto Ortega. Dios lo bendiga, bienvenido, ¿no? O sea, repetimos, de los españoles, 60% creen que reconocen mentiras. 40% dicen que no, pero los 60% que creen que las reconoce, solo un 14% lo hace. Y de ese 14% la mayoría es joven. Yo digo, ¿dónde estoy yo ahí? O sea, son pocas personas maduras, adultas, que se dan cuenta. Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Y la mayoría piensa que no ha tenido, como se dice, consecuencias para su vida. Pero hay un tercio que ha tenido consecuencias, que le ha causado discusiones con la familia, discusiones en el trabajo, esas noticias falsas. Y recuerden que de los ángeles del cielo, ¿cuántos se perdieron? Un tercio. Un tercio de los ángeles del cielo se perdieron, ¿no? Están como gatos y perros, como gatos y perros. Así que no tenemos que ser cuidadosos con los falsos testimonios. Proverbios capítulo 6, versículo 14 en adelante nos dice, perversidades hay en su corazón. Andan pensando el mal en todo tiempo, siembran las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Estamos como ahora, sin remedio, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, si alguien mata a alguien, va preso, ¿no? Se supone. Y usted puede decir, yo no lo maté, pero le di la idea. El que transmite una noticia es un partícipe necesario porque dio la idea. Soy claro. Del punto de vista legal, en un mundo usted estará más o menos años en la cárcel, o será más grande o menos grande la cifra que pague para no estar en la cárcel. Pero desde el punto de vista espiritual, usted se pierde. Usted se va al fuego eterno. Va a estar más o menos tiempo en el fuego eterno. Tal vez se queme como un cabello para nunca más existir, o como Satanás dure como un tronco para quemarse. Pero que se pierde, se pierde. Que no hay salida, no hay salida. La palabra de Dios no es un círculo que no termina. Hubo un inicio del pecado y va a haber una salida del pecado y un fin del pecado y de los pecadores que no se arrepientan. Por eso estamos en un mundo hoy día que cada vez hay mayor información, pero menos se verifica lo que uno está viendo. Hay menor calidad y hay una mayor rapidez que las noticias salgan, porque la gente quiere recibir cosas nuevas y los grandes predicadores quieren decir cosas que nadie dijo para hacerse ver. ¿No? Que yo soy único, que dependan de mí. A mí me gusta que me pongan like, ¿no? Como si fuera una droga. Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tienen tantos éxitos las teorías conspirativas? Los charlatanes, los falsos profetas. Y yo, miren, tentación de decir cosas. Ok, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que Estados Unidos se metió en Afganistán para sacar el petróleo y las torres se cayeron porque fue algo interno. Yo no soy Dios para saber lo que pasó. Pero ¿qué petróleo hay en Afganistán? Ahí no hay nada de petróleo. Y algunos dicen que justamente el plan
era que Estados Unidos se mete en una guerra para debilitarlo económicamente. Si ese era el plan, funcionó bastante bien, porque tuvo que invertir dinero, ¿no? O sea, a veces hablamos fácil, en vez de orar por las autoridades establecidas que tenemos, sean las que sean del partido de las que sean, ¿no? Y así hay tantas fake news que la gente busca sus propios intereses, ¿no? Algunos comparten por diversión, no le hago daño a nadie. Otro por motivaciones económicas. Hay mucho billete a veces entre las noticias falsas. El clickbait, ustedes les dicen algo que parece y no es. Otros por motivos ideológicos crean opiniones favorables o desfavorables, ¿no? Por ejemplo, la evolución es una teoría. ¿Qué es una teoría? Una idea. Una idea. ¿A quién no se le ocurre una idea? Puede ser una idea tonta, puede ser una idea inteligente, es una idea, no es algo real. Y te lo presentan como real, como real. La identidad de género. Antes era enfermedad, ahora es una decisión. ¿Se dan cuenta? ¿No? Presentan cosas. Algunos dicen, no, yo no soy hombre, no soy mujer, soy gato. A mí mi esposa me dice gato, pero yo soy hombre, hermano, ¿ok? O sea, es una palabra cariñosa, ¿ok? ¿No? Pero hay gente que se la cree, que no soy ser humano, ¿no? Bueno, ella se ríe, pero hay gente que lo dice en serio, y nos reímos para no llorar, lo dicen en serio, ¿no? Bienvenida Alicia, Ramón Emilio Liberato Valdés, no me acuerdo de ti, pero bienvenido, bienvenido, ¿no? Son personas que están agregando aquí al mensaje. Otros por afán personal, les gusta que les pongan like. Hay una jovencita de una iglesia, no la voy a nombrar para no quemarla, ¿no? El otro día hablaba con la mamá y digo, mire, sí, dígale a su hija que no le pongo likes porque ya tiene muchos. Ya tiene muchos likes, ¿no? O sea, a veces buscamos llamar la atención y sacamos 700 fotos nuestras como para a ver si nos quieren. Yo prefiero sacar fotos de un tomate, de una lechuga o en familia, lo que uno hace. A veces la gente se cansa de ver fotos de uno, hermano. No somos Dios, no somos Gardel ni Maradona, ¿okay? Somos seres humanos, ¿no? Pero sí es lindo ver una familia junta, una actividad que uno hace, haga lo que quiera, no se preocupe, eso no es lo importante, ¿no? También, cuando compartimos cosas, por más que sean falsas, nos sentimos influyentes, como que somos necesarios y alimenta un poquito nuestro orgullo, ¿no? Hay mucha facilidad, hermanos, de manipular las cosas. Estaba viendo en internet que hay páginas que usted va y dice, ponga su foto, ¿no? Usted pone la foto, escriba lo que quiere escribir, ¿no? Pone los datos y le dan como si hubiera hecho un artículo de periódico, ¿no? Dice, el diario, el Mercurio, de donde se le ocurra, ¿no? De Capacistán. O sea, un país que inventé, ¿no? Y le ponen la fecha que puede ser de 1844 del diario del 2020 y le ponen su foto, el artículo que usted escribió y algunos se creen que eso es real. Hay gente que se lo cree que es real, ¿no? O sea, estamos en un mundo de engaño. Les dije que desde el Génesis que hay noticias falsas. Unas que les di que la muerte es vida, ¿no? Noticias falsas. Otra del Génesis que hasta hoy día llegó, que si tú comes vas a ser como Dios, tú vas a ser Dios. La nueva era de hoy día, de que le hablan a la tierra, algo creado, ¿no? Adoran lo creado en vez del creador, adoran la energía, adoran la tierra, adoran seres humanos en vez de adorar a Dios. Tú nunca ni yo vamos a ser Dios, somos criaturas, hay un solo Dios. Exacto. Y Jesús nos revela a ese Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se fundamenta en la palabra de Dios, un libro histórico que demuestra que es palabra de Dios por todas las profecías que tiene, que se dijeron con cientos de años de anticipación y se han cumplido. 40 personas que no se conocían la una con la otra, diferentes culturas, diferente posición social, escrito en diferentes partes del mundo, ¿no? Que muestran que hay un solo autor que es Dios, ¿no? Entonces, pero no, tú, la reencarnación, tú eres un burro bruto, ¿no?
Y si no eres tan bruto, te vas a nacer mujer. Pero si sigues bruto, después te vas a hacer burro de vuelta, ¿no? Así, ¿no? Cosas cíclicas. Cuando Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Y Jesús tuvo que soportar también las falsas críticas, las fake news, ¿no? Y dije, gente buena, Natanael. Jesús le dijo que era un verdadero israelita, pero Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, y de Argentina puede salir algo bueno, de Puerto Rico puede salir algo bueno, de México puede salir algo bueno, ¿no? O sea, somos racistas, hermanos. El Espíritu Santo no es racista, se derrama sin medida a todo aquel que lo busca y lo busca de veras, ¿no? También, ¿no? Nicodemo, un sacerdote, San Juan 3, lo mira a Jesús y dice, sabemos que has venido de Dios. Mira, hermano, que le digan a usted, sabemos que has venido de Dios como maestro. Si a ustedes se lo dicen, si a mí me lo dicen, bueno, me pongo el babero, se me cae la baba, gloria a Dios, gracias. Pero a Jesús no, no, güey, porque Jesús no es un simple maestro, Él es Dios que se hizo hombre. Pedro no es ni Juan el Bautista, ni Elías, como decían algunos, ni Jeremías, ni como algunos de los profetas. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Es interesante que todas las grandes religiones lo reconocen a Jesús, o como profeta, o como la suprema personalidad de Dios, o como esto, como el otro, pero Jesús no reconoce a ninguna de esas grandes religiones. Juan dice acerca de Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo es la palabra palabra. La palabra era Dios, y se refiere a Jesús. Dice, este era en el principio con Dios. Y agrega, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesús, invisibles y visibles, sean dominios, potestades. O sea, Jesús creó los ángeles, creó el universo, todo fue hecho por Él y por medio de Él. Y dice San Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Todas las religiones lo reconocen a Jesús como algo, pero lo tienen que aceptar a Jesús como lo que realmente es. No pueden aceptarlo como un pedacito, sino tienen que aceptarlo como un todo, si no están engañando, están dando fake news, fake news, porque Jesús es Dios que se hizo hombre. Él vino a revelar al Padre a este mundo, ¿no? Por más que le acusaran que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, otras fake news, ¿no? Pero por más que la acusaron, como les dije, resucitó y tiró todas las ocasiones por tierra. Pero a pesar de eso, hermanos, el que no quiere no va a creer. Por más que yo predique, que hable, ya mañana van a seguir mandando fake news a mí, noticias falsas, porque el que no quiere creer no va a creer. Fíjense San Mateo 28, 12 y 15. Dice, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Estamos nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué triste, hermanos. Hasta hoy día los judíos piensan que Jesús no resucitó. Y han rechazado a aquel que le da sentido a la religión judía. Porque la religión judía sin Jesús no tiene sentido. Ellos ofrecían un montón de sacrificios, tenían su templo que hoy día que en el muro externo van y golpean la cabeza en oraciones, buenas personas que van ahí, con buenas intenciones, pero han rechazado los que le daba sentido, porque todos esos sacrificios que hacían sin Jesús eran como los paganos. No tenían ningún sentido esos sacrificios, como que había que calmar la ira de un Dios enojado matando a algo, a alguien. Y los paganos mataban seres humanos y cerdos y lo que sea. Pero el sacrificio del pueblo judío era el cordero blanco, sin mancha, sin defecto ni arruga. No señalaba a un Dios airado, sino señalaba, como dijo Juan el Bautista, a Jesús. He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía como Cordero a esa tierra, manso y humilde, para pagar en la cruz por nuestras culpas y nuestros pecados, ¿no? Rechazaron al que le daba sentido, ¿no? Y así como lo rechazó el pueblo de Israel, está profetizado que va a haber falsas noticias y que se lo va a rechazar también hoy día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Si tienes un poquito de agua, Dani, te agradezco. Sí, acá. Dice... Un poquito. Gracias. Muy amable, gracias, ¿no? Hay muchos intereses creados. Por eso a veces digo, hermanos, presten atención a los pastores que tienen un rebaño, no los que andan dando vueltas por ahí y por allá que no tienen a quién rendir cuentas, a los que tienen un rebaño que lo atienden ese rebaño, ¿no? Porque segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo y habrá. Y habrá, dicen que introducirán herejías, ¿no? Pero sobre ellos va a venir destrucción repentina. Y agrega el versículo 2 que muchos los van a seguir. Y por causa de esos cuales sigan esos falsos maestros, el camino a la verdad es blasfemado. Y a veces pensamos, ¿qué pasa en que nuestros hijos no están en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Será que no hemos tenido actitudes que hemos hecho blasfemar la verdad? ¿Será que no hemos sido como Saulo de Tarso que pensaba que hacía el bien persiguiendo a los cristianos? Y a veces andamos dentro de la iglesia persiguiendo a todo el mundo y transmitiendo noticias falsas porque son iguales a nuestro corazón, porque nos gustan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, palabras fingidas. Sobre los tales ya desde largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Las noticias sensacionalistas que llaman la atención para que uno vaya y las crea. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios, su ira es que Él aparta el Espíritu Santo en nosotros y nos deja seguir el camino que nosotros queremos seguir, que es de destrucción y de muerte. Te puede parecer ancho y fácil, pero su fin es fin de muerte, ¿no? Y Jesús dijo que esto iban a ser señales de antes del fin. En San Mateo capítulo 24, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y escúcheme bien, y engañarán a muchos. Si en España noticias políticas, religiosas, culturales, solo un 14% se dan cuenta. ¿Cuántos se van a dar cuenta cuando esos falsos profetas inspirados por el diablo, que no es ningún tonto, que es más inteligente que yo y que todos nosotros, pero no es sabio, porque la sabiduría viene del cielo? ¿Cuánto más puede engañar él? ¿Cuánto más puede engañar él? Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos, y esto me refiero a lo que tenemos que hacer como cristianos, no transmitir esas cosas, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Nosotros no vamos falsificando lo que Dios dice, sino hablamos lo que Jesús dice y delante de Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, y esto busquen, apreciados hermanos cristianos, sea de la iglesia que usted sea. Gálatas capítulo 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 10.
Hay gente, no, la Biblia dice una cosa, pero los cristianos hemos cambiado, ¿no? Sí, Dios dio el sábado en el jardín del Edén, sí, Dios los bendijo, los santificó, no había un judío ahí, sí, lo guardaron el pueblo de Israel, sí, lo guardó Jesús, lo guardó la Virgen María, lo guardaron las mujeres del pueblo de Dios, sí, se guardó en el libro de Hechos los apóstoles lo guardaban el sábado, sí, dice que será en el cielo nuevo y tierra nueva, sí, pero la iglesia ha cambiado, ¿no? Ahora ponemos el día del sol, ¿no? Como hizo Constantino en su decreto, que hay que guardar el venerable día del sol, el domingo, y lo hizo como cristiano y como jefe de la iglesia, el emperador Constantino. Si no me cree, busquen historia. Eso es histórico, no es cuento, ¿no? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 1, versículo 6-10, sobre las fake news. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y preste atención a esto porque es lo que Dios dice, no que lo que el pastor se le ocurre, no que lo que el cura se le ocurre, no que el rabino se le ocurre. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, imagínense un ángel que desciende y se le presenta, os anunciaré otro evangelio diferente de lo que habéis anunciado, el que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y saben qué significa anatema? Maldito, sea maldito. O sea, yo no puedo cambiar porque me lo diga un ángel, no puedo cambiarlo porque me lo diga San Pablo. Y si ni él, ni el apóstol Pablo, que está escrito en la palabra de Dios, ni un ángel me puede cambiar el evangelio, yo no voy a hacer caso ni al obispo de Roma, ni al ortodoxo que está en la otra punta, ni al rabino no sé cuál, o al pastor que sea quien sea de la iglesia que sea y de la misma iglesia mía. Porque hay una sola palabra de Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿no? Bienvenidos, hermanos de Spanish Ángeles, que se preocupan por todas las iglesias. Julio César Pérez, bienvenido. Alicia Velastegui, también bienvenida. Ramón Emilio Liberato Valdés, bienvenido. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, ¿no? Ay, me da pena también, hermanos, cuando a veces los hermanos de iglesia están escuchando a cualquier pastor menos al que tienen. Y Dios rota a los pastores porque cada uno tiene algo que el otro no tiene. Exacto. Usted tiene un carro y lo tiene que arreglar, ¿no? Yo anotaba de noche. Cambio de aceite, algunos se dedican solo a eso. Chapa y pintura, algunos mecánicos se dedican solo a eso. Electricidad, hay talleres que se dedican solo a eso. Alineación, generalmente es un taller que se dedica solo a eso. Neumáticos, ¿no? Si la rueda le quedó flat, que quedó pinchada, se infló. Generalmente hay un lugar que se dedica solo a eso. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo, un hombre de Dios, erudito como ningún otro, lo rechazaban y escuchaban a cualquier otro por ahí. Y versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hermanos, yo no soy electricista de carro, ni arreglo ruedas pinchadas, pero si estoy a algo como pastor para señalar a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios que se hizo hombre para mostrarnos cómo es el Padre. Vino para que cambiemos nuestro carácter a su imagen y semejanza, para que seamos un espejo y no un espejismo, porque la obra empieza por el corazón y se transmite hacia afuera, para que sirvamos por amor al prójimo, que es la ley que rige el universo, el servicio negado por amor, que fue proclamada en el monte Sinaí y en el sermón del monte, como vimos la semana pasada, ¿no? Y en cambio, nos encantan los falsos hermanos que nos habla Gálatas capítulo 2, 4, que nos quieren quitar nuestra libertad y nos quieren poner cosas que son tradiciones
y no es lo que Dios dice en su palabra. Las tradiciones muchas veces, lamentablemente, pesan más que lo que la palabra de Dios dice. Pero gracias a Dios que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, gloria a Dios, dice, hijos míos, dice Juan. Y Juan escribía tan lindo, a pesar que era pobre, no tenía mucha cultura, no sabía escribir demasiado, pero hablaba hebreo, arameo, escribía en griego y entendía latín. Así que dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Y han vencido a los falsos profetas. Amén, gloria a Dios, amén. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Pero ahí está en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Tenemos el discernimiento para ver o seguimos las inclinaciones de nuestro corazón? Porque el Evangelio son dos actitudes. La actitud de la humildad o la actitud del orgullo. Son dos actitudes diferentes, por eso es tan importante que estudiemos cuáles eran las actitudes de Jesús ante cualquier problema y dificultad. ¿Cuáles eran sus actitudes, no? Nosotros como iglesia a veces tenemos el morbo del tiempo del fin, ¿no? La última noticia. Y escuchamos a esos pastores que hablan de noticias secretas, como que tiene un micrófono debajo de la cama de los dirigentes religiosos y del presidente del mundo. ¿Qué tienen? ¿Trabajan para la CIA esos pastores con sus sermones? ¿De dónde los sacan? Y muchas noticias falsas, ¿no? Pero es una cuestión de vida o muerte. Hay en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 21, se titula Una cuestión de vida o muerte. Dice, hay quienes siempre procuran entrar en controversias. Este es el resumen de su religión. Están llenos del deseo de presentar algo nuevo y extraño. A mí me gustan los fideitos que hace mi mamá, bien simple. Necesita algo nuevo y extraño. Se ocupan de asuntos de mínima trascendencia y ejercitan en ellos su talento abusado para la polémica. Las mentes de los fariseos estaban ocupadas con cuestiones intrascendentes. Pasaban por alto las preciosas verdades de la palabra de Dios para discutir las enseñanzas tradicionales transmitidas de generación a generación que en ninguna forma tenían nada que ver con su salvación. ¿Qué tenían que ver con su salvación? Nada. Hoy un hermanito me dijo, pastor, por favor, predique con la corbata, y yo me puse muy contento porque se preocupa por mí, me dice de todo, ¿no? Y está bien, o sea, porque usted representa a la iglesia, ok, pero también voy a poner la próxima vez, si es que le encuentro el pañuelo gaucho, porque la iglesia no solo representa al presidente de la nación, sino también representa a los que viven en el campo, y son pobres, pero visten bien en su pobreza, ¿no? Eso no es una ropa más digna que la otra. Por eso me encanta también cuando hay pastores mexicanos que predican con su guayabera, no tiene corbata. Yo de ignorante que era la primera vez que vi a uno, ¿y este qué hace? ¿Con camiseta de dormir va a predicar? Y después me di cuenta que no era una camiseta, una shirt para dormir, sino que era algo elegante que usa el mexicano. Y ahora eso que criticaba, ahora me gusta. Todavía no me compré ninguna. Si alguien me quiere regalar talle 37 y medio, 38 para que no me apriete el cuello que engordé, la recibo y me la pongo para el próximo sermón, ¿ok? Pero me la manda por no va a salir a nadie. Por Amazon. Es una broma, ¿no? Es una manera de decir. Ahora me resulta que me llegan 20 guayas. No se preocupe, es una broma para que se rían un poquito nada más, ¿no? Pero a veces nos detenemos en pequeñas cosas, ¿no? Y quiero decir que la corbata no está nada de mal en usarla, está muy bien en usarla, ¿no? No quiero también que les quede una imagen que no corresponde, ¿no? Pero los fariseos buscaban cosas que nada que ver con nada, ¿no? Y dice, pasaban por alto las preciosas verdades de la palabra de Dios para discutir las enseñanzas tradicionales transmitidas de generación en generación que en ninguna forma tenían nada que ver con su salvación. No permitáis que nada aparte vuestra atención de la pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Eso es el asunto, eso es lo que tenemos que transmitir. En el mundo hay mucha paja mezclada con el trigo. Jeremías dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En Jeremías 23, 28. Mateo 13:30 dice
que llegará el momento en que Dios va a separar una cosa de la otra. Dejadlo que crezcan juntos, porque a veces arrancamos una cosa y arrancamos la otra también, porque no somos Dios, no somos jueces, ¿no? Dios sabe lo que hace, y Dios sabe. Pero si transmitimos noticias que no son, y a veces empezamos a poner fechas que esto, fechas que lo otro, no hay más ninguna profecía de fechas en la Biblia, no hay ninguna más, no inventemos. Estamos como el cuento de Pedro y el lobo, que viene el lobo, y todo, ¿dónde está el lobo? No vino, no vino. Y no, viene el lobo, hasta que vino el lobo y se los comía todos y nadie creyó. Nadie creyó. Estamos desacreditándonos como iglesia. Convertimos 2 o 3 que le engañamos, pero después nos acreditamos y se van un montón, se van 20, entran 3 y se van 30. ¿Quedó claro? ¿Me está escuchando? Hermano cristiano, amigos cristianos. Y si yo hago eso, llámenme la atención porque no está bien. A veces uno lo hace sin darse cuenta, sin propósito. Siempre hubo falsos profetas, pero tenemos que entender una cosa, que la mentira viene del diablo. San Juan 8:44 dice, cuando hablan mentira, de suyo hablan, porque es mentiroso y padre mentira. Y le dijo a los fariseos que eran hijos de su padre el diablo, porque hablaban mentiras, ¿no? En Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, que significa el que arroja acusaciones, Satanás, el adversario, el cual engaña al mundo entero, dice que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ellos tienen gran poder, hacen señales. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, habla de un poder político religioso que va a obrar con grandes poder y señal y prodigios mentirosos. Y nosotros, hermanos, tendremos que negar lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen y solamente aceptar lo que escrito está, como dijo Jesús. Cuando Jesús enfrentó al diablo, dijo, escrito está. Solamente tenemos que poder apoyarnos en la palabra de Dios porque el mismo Satanás creemos que se va a hacer pasar por Cristo en el tiempo del fin, que muchos dicen el anticristo. Nosotros creemos el anticristo como un poder político religioso que ya estaba presente, se estaba comenzando a formar en la época de Jesús, se está comenzando a formar y que siguió y va a estar hasta el día que Cristo venga y sea destruido por intervención divina, ese poder político religioso. Pero en su momento creemos que el enemigo de Dios se va a hacer pasar por ángel de luz, ¿no? Y ahí tendremos que negar lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan y aferrarnos a un escrito está. No podemos fundamentarnos en milagros. Los sacerdotes de Faraón de palos hicieron víboras, como Moisés lo había hecho. Pero la víbora de Moisés se comió las víboras del Faraón. El único que tiene todo el poder, el todopoderoso, es Dios, no el diablo. Exacto. No el diablo. Amén. No el diablo. Hoy están hablando, ¿dónde están los pastores sanadores? ¿En qué hospital andan? El único que sana es Dios. Y a Dios no se le exige, a Dios se le ruega. Y Dios sabe el fin desde el principio. Dios no nos mandó esta enfermedad. No. Es por consecuencia del hombre, la culpa del hombre, la enfermedad. Pero Dios se reserva el derecho a intervenir. Y Él a veces dice, es necesario que el grano muera para que produzca fruto. Hay personas que se enferman, que son buenas, que no le hicieron mal a nadie. Pues tal vez en su muerte podrán salvarse ellos y todos sus seres queridos. Solo Dios sabe lo que es mejor para cada uno. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú no lo amaste y te arrepientes de corazón y vas a Él, Él no te echa fuera. Él no te echa fuera. Si vas de corazón a Él, Él no te echa fuera, ¿no? Ahora, hay consejos en cuanto a las noticias. Yo se las voy a pegar aquí las voy a copiar de mi documento de Word. Son consejos de la cadena de noticias, la BBC de Londres, ¿no? Cómo usted darse cuenta cuando es algo falso o es verdadero, ¿no? Cómo darse cuenta. Denme un segundito que estoy acá en mi computadora. Voy ahora se las acabo de pegar y ahora Enter, ahí va. Un montón de consejos, ¿no?
un montón de consejos porque... No sé cómo encontrarlo yo en mi watch. Sí, yo después se los paso. Para dárselo a los hermanitos aquí. Tenés que entrar en mi página, en tu computadora, entrar en mi página, copiar, pegar, y si los pones por el 6. Pasa, mi esposa está con la otra computadora también escuchando, y usted puede poner share, o sea, compartir si no lo ha hecho, para que otras personas puedan escuchar estos mensajes que mal no le van a hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, piense cuando recibe una noticia. Desconfíe, no hay nada de malo. Generalmente las noticias equivocadas son las que despiertan gran ansiedad, gran sorpresa o rechazo, ¿no? Esa noticia confirma alguna convicción que uno tenía. Cuidado, porque a veces buscamos solo lo que a nosotros nos parece que está bien. Cuidado con eso, ¿no? Si es cierta, es probable que cite fuentes, que incluya enlaces, que cite documentos oficiales. No, el link que pusiste es solo Google, dice Google Images. No, acá lo tengo bien. Acá, este está todo, mi amor. Mira, si vos ves mi página acá, está entero. Pero no está tu chat acá. Bueno, después se los vamos a dar. Después se los vamos a dar, ¿no? Entonces, y ver si eso es real. Yo me acuerdo una vez que una noticia que decía que el presidente Truman le había dicho a Monseñor Pacelli que él comía del mismo plato del diablo, del diario tal de Chile, de sé qué día, y era mentira. Era mentira. Anoche recibo una noticia que era de los primeros días de enero, en Estados Unidos. Un profesor un químico, le digo la idea, no es tan perfecta la idea, ¿no? Pero que un médico importante de Estados Unidos cobraba mucho dinero trabajando en Chile, ahí donde se originó el virus, y que hubieron 2 que llegaron a Estados Unidos que eran agentes secretos chinos, que se relacionaron con este médico, y este médico quiere viajar a China con pruebas escondidas, creo que en la media, de un laboratorio israelita, ¿no? Lo metieron preso a los 2 espías y al médico. Pero el que manda la noticia por WhatsApp o por Messenger dice, ahora se va a demostrar que en tal país se fabricó el virus. Eso no dice, yo me fui a la fuente y lo metieron preso, sí, pero por espionaje, por sacar información de la nación privada para un país extranjero y por recibir un montón de dinero, no sé cuántas cosas. Por eso nos metieron preso a los 3, pero no porque crearon un virus, o va a salir eso. En Argentina es uno de los pocos países que descifró el genoma del virus. O sea, al descifrar todo el DNA, pueden hacer una vacuna. Es uno de los pocos países que lo ha hecho. Y la gente que lo ha hecho ha dicho, nos hemos dado cuenta haciendo esto que no es un virus creado. Pero no estamos para discutir esas cosas. Discutir esas cosas nos va a llevar afuera de lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra de Dios. Amén. Prepararnos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo en esta Pascua es el Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo y resucitó. Intercede por nosotros. Se fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Vendrá al cielo y nos tomará con Él nuevamente para que estemos con Él para siempre, ¿no? Por eso una noticia tiene autoría. ¿Quién la escribió? Y averigüe quién es el que la escribió. La vez pasada también me dio una noticia una doctora argentina que hablaba en un canal que no lo escucha nadie, ni los argentinos saben que existe. Esos canales tratan de buscar atención publicando a veces cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí les mandé por WhatsApp todas esas cosas. Y hay páginas de internet que le hablan hasta de las noticias falsas que circulan. Hay una que se llama maldita.es. Maldita.es, hablan de las noticias falsas. Otra, saludsinbulos.com. Saludsinbulos.com. Habla de noticias falsas, ¿no? Y nosotros en nuestra iglesia a veces también recibimos muchas noticias falsas. Y para finalizar, hermanos, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Lo dijo antes de morir. Se lo dijo a un joven que le dejó a cargo una iglesia. Pablo no podía estar al lado de ese joven todo el tiempo. Y sabiendo que iba a morir, le dijo cosas que creía muy importantes. Y le dijo, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Habla del juicio a futuro. Que prediques la palabra de Dios, hijo mío. ¿Mm? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que tendrán comezón para oír, y apartarán la verdad del oído, la apartarán y se volverán a las fábulas, a cuentos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén, amén, ¿no? Amén. Y dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he pasado por el coronavirus, he pasado por tantas cosas, ¿no? Pero sigo adelante en el camino de Dios. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, la corona de justicia no se la dan cuando se muere. Cuando uno se muere está muerto. Se la dan cuando Jesús venga en su venida. Amén. Dejemos los bulos de lado, las fake news, todas esas cosas, y aprendamos a ser responsables, a ser pensadores, a estudiar la palabra de Dios, a ver lo que otras personas dicen en el mismo tema, ¿no? Para que no seamos engañados y sobre todo para que pongamos nuestra vida en armonía con Dios, para que el Espíritu Santo nos revele lo que debemos hacer. Y ante el problema, dificultad, no concentrarnos en el problema, no concentrarnos en la dificultad, sino teniendo los ojos puestos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe. Y a Jesús sea la gloria y la honra por los siglos, siglos. Amén. Amén y amén. ¿Ok? El resumen del mensaje fue: piense bien antes de compartir algo, no se haga participante del diablo. El resumen del mensaje. Y que Dios quiere que no nos entretengamos con esas cosas, sino que prediquemos la palabra y nos preparemos. Amén. Nuestro foco no tiene que estar en los problemas, en las dificultades. No tenemos que ser ignorantes de lo que pasa en el mundo, pero no es nuestro foco. Nuestro foco es Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor cantando el himno Sí lo veremos. Sí lo veremos, ¿no? El himno 180. Tengo tantos himnos que anoté acá como para cantar. Señor mi Dios, jamás por alguien separarnos, que Cristo murió en la cruz y nadie nos puede separar de Él. Tengo anotado en el Monte Calvario, Canto de Gran Amor. Son todos himnos bonitos, pero quiero dejar la seguridad que sí lo veremos a Jesús, cuando venga en gloria, al Rey y Señor. ¿Cuál era el número? Sí. 180 sí lo veremos, déjenmelo poner en mi iPad. 180 himno sí lo veremos. Es un himno muy lindo cantado con muchas voces. Ok, mi amor, ¿estamos listos? Sí. Ahí vamos. Sí lo veremos cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Sí lo veremos, la mañana hermosa, sí lo veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos
hosanas a Jesús. Sí lo veremos en aquel gran día, sí lo veremos en su majestad. Todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor. Amén, amén. Padre Santo, Dios nuestro, ayúdanos a grabarnos en nuestra mente estas palabras, que sí lo veremos. Amén. Sí lo veremos. Hay momentos que recuerdo de mi vida muy felices, con alegría, cuando vi a mi esposa caminando hacia el altar y a mi madre feliz a mi lado, cuando nacieron mis hijos, Señor. Hay momentos que uno les queda grabado en el corazón. Hay momentos que uno se emociona y llora de alegría. ¿Cómo será, Señor, ese momento cuando tú vengas en gloria con tus ángeles a buscar a tus hijos? ¿Cómo será ese momento cuando podamos decir sí lo veremos? Amén. Cuando podamos decir sí, este es nuestro Dios, hemos esperado, este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En ese momento, Señor, yo sé que nos vamos a olvidar del hambre que hemos pasado acá. Nos vamos a olvidar de las traiciones, de los malos recuerdos, de los tiempos perdidos, de la enfermedad, de la muerte, porque tendremos tanto gozo en tu presencia que eliminará toda lágrima y toda angustia en nuestro corazón. Sí, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu en este día, que podamos reposar en Jesús. Que cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia adventista, y sea miembro de la iglesia que sea, que podamos hablar de ti a las personas que nos rodean, que podamos ir cambiando a tu imagen y semejanza, que dejemos de compartir cosas que a veces no entendemos ni sabemos porque no tenemos la CIA a nuestra disposición, pero tenemos tu Santo Espíritu que nos puede revelar a Jesús en nuestro corazón. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, bendícenos, bendice a los sufrientes y a los dolientes. Cuida a todos los hermanitos que te hemos presentado hoy y a los que están enfermitos, sea quien sea. Cuida a esos doctores que están haciendo tu obra, Señor, de salvar al que está perdido. Amén. Y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. y amén. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos. Ojalá que puedan compartir este mensaje, no para que yo me haga ver, sino para que Jesús se haga ver, ¿no? Amén, Señor. Como les dije, este es un mensaje que preparé con un artículo que me inspiró de la revista Adventista de España del 4 de abril. Ahí tienen el artículo entero y van a encontrar que hay muchas cosas que dije que en ese artículo no están. Pero ese artículo presentaba todo lo que tenía en mi corazón de una manera especializada. Dios los bendiga. Cosita, antes Sí. que cortes, Sí. yo me puse a pensar qué interesante que en la vida de Venga, Cristo... mi esposa. No, es cortito, no es otro sermón, hermano. No, está bien, el que quiere irse puede irse, ¿no? Porque ahora estamos en casa en familia. No, el asunto es que me puse a pensar, qué interesante, que vos hace poco nos mostraste una documental de Roma y de los Césares en Roma, ¿no? Y era terrible las cosas, conspiraciones que hacían para matarse unos a otros, y terrible. Y justamente eran contemporáneos casi de la época de Jesús. En la época que Jesús nació estaba César Augusto, y después estuvo Tiberio César cuando él murió, que era un maligno, una persona muy mala. Así que las conspiraciones a nivel romano estaban, pero hasta así. Pero muy interesante que Jesús nunca se metió ahí en ese terreno, porque él como hijo de Dios podría haber desenmascarado tantas cosas y haber dicho tanto y haber abierto los ojos de la gente a nivel político, pero la verdad es que no se metió. Y me puse a pensar qué interesante, a veces nosotros como cristianos tenemos que saber que no es el objetivo de Dios ahora, en este preciso momento histórico, desenmascarar al diablo, sino que nuestra fe no falte. Y saben que me acordé cuando... Predicar a Cristo y el diablo cae por maduro. Exacto, y además se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, el Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo
He rogado por He ti. rogado para que tu fe no falte. Satanás nos va a zarandear, hermanos, como a trigo. Hay una época al final cuando Jesús venga que es el zarandeo, y estas cosas son zarandeos. Estas cosas nos hacen ver quién queda con Dios y quién no queda con Dios. El zarandeo va a estar, pero fíjense que Dios lo deja trabajar a Satanás, pero con un propósito detrás, que es limpiar la iglesia. Entonces, que nosotros realmente podamos estar del lado de Jesús y saber cuál es realmente el propósito de este tiempo. Él un día nos va a explicar todas las conspiraciones. Yo estoy segura, cuando vayamos al cielo, los 1000 años en el cielo, Dios nos va a mostrar todo así, y vamos a tener 1000 años, imagínense, para estar con la boca abierta, de todas las cosas que Dios nos va a mostrar cómo realmente fueron, ¿ok? Pero no es nuestro objetivo ahora dilucidar esas cosas y enfocarnos en esas cosas, porque primero que no tenemos todo el conocimiento, segundo que hay tantas variables que es imposible de dilucidar, es como tener una madeja enredada de siglos, porque el Satanás trabaja desde siempre, desde la caída del hombre. Entonces no es desde en nosotros ese llamado. Nosotros no tenemos ese llamado. Nuestro llamado es que nuestra fe no falte y dársela a los demás. Que Jesús los bendiga. Amén, ¿no? Hay gente muy buena que yo conozco que quieren cambiar el mundo a través de la política. Como cristianos hay unos que hablan de la teología de la liberación, ¿no? Pero que va a cambiar el mundo de Jesús en el corazón de las personas. Exacto. Es el único que va a cambiar el mundo y nuestra vida. Que Dios los bendiga y que tengan un sábado maravilloso y puedan reposar en Jesús. Es mi deseo y oración.